Les invitamos a escuchar a continuación una conferencia de Monseñor Juan Antonio Martínez Camino titulada San Rafael Arnaiz, un santo para los jóvenes. San Rafael Arnaiz varón, un santo para los jóvenes. Los jóvenes, dice el Papa Benedicto XVI en el mensaje escrito para invitarles especialmente a la Jornada Mundial de la Juventud, que tendrá lugar en Madrid en agosto, dice: los jóvenes no se conforman con poco, no se conforman con las cosas pequeñas y con los horizontes estrechos que a veces se presentan en la vida, sino que quieren más, quieren responder, quieren que su vida responda al anhelo profundo de su corazón. Y en este sentido, San Rafael Arnaiz varón es sin duda ninguna un santo para los jóvenes. Es el más joven de los 10 patronos de la Jornada Mundial de la Juventud y es también el más recientemente canonizado en octubre del año pasado y es también el más cercano a nosotros en el tiempo, excepto el patrono especial que es Juan Pablo II, más recientemente incorporado a la gloria del cielo y más recientemente beatificado. Pero de los grandes santos patronos que son San Isidro Labrador, madrileño, su esposa Santa María de la Cabeza, de la Edad Media, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, San Juan de Ávila, Santa Rosa de Lima, de todos ellos el más cercano en el tiempo es San Rafael, muerto con 27 años en 1938. Según su aspecto exterior más llamativo, la vida de San Rafael Arnaiz se divide en 2 grandes periodos, de duración muy desigual. Los primeros 23 años, de 1911 a 1934, y los 4 restantes, de 1934 a 1938. El primer periodo se caracteriza por la salud y la fuerza. El segundo periodo por la enfermedad y la debilidad. El momento que hace de bisagra entre ambos tiempos es el 25 de mayo de 1934, cuando se vio obligado a abandonar el monasterio, víctima de una diabetes aguda que iba a acabar por llevarle a la muerte. Esta vida breve y marcada con este signo es una vida que yo quiero presentarles hoy, sobre todo en base a los textos del mismo hermano Rafael, como la vida de un loco por Cristo. La locura de amor es algo propio de la juventud. Y por eso esta figura de San Rafael Arnaiz varón es sin duda una figura especialmente atractiva en sus escritos y en el perfil de su vida para la juventud. Hasta 1934, ese gozne que divide la vida de Rafael en 2 momentos claramente diferenciados, a pesar de una pequeña enfermedad padecida cuando era niño en Burgos, Rafael fue conquistando todos los objetivos ambiciosos que se presentó, que se propuso con brillantez y con pulso firme. Nacido en Burgos en 1911, de una familia acomodada, estudió en buenos colegios, tuvo buenos resultados, primero en el Colegio de la Merced de Burgos, luego cuando su familia se traslada a Oviedo, en el Colegio de San Ignacio de la capital del Principado. En Oviedo también salió airoso de los 3 últimos años del bachillerato cursados en el Instituto Estatal y culminados en 1929. Enseguida de acabar el bachillerato, se adiestra en el dibujo y en la pintura con uno de los mejores maestros ovetenses de aquel tiempo, el profesor Tamayo, a la vez que se preparaba para el duro examen de ingreso en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid.
Y tuvo todavía tiempo para tocar el violín, el piano, hacer excursiones por las costas y las montañas de Asturias, para pasar en Ávila los veranos con sus tíos y primos, leer a San Juan de la Cruz y Santa Teresa, para hacer ejercicios, para ayudar a su madre preparando disfraces y pintando decorados para las funciones teatrales que ella organizaba, para pintar las vidrieras de la capilla de sus tíos en Pedrosillo, junto a Ávila, etcétera, etcétera. Tiempo para las ocurrencias y el buen humor, tiempo para fundar en Oviedo la congregación de los Luises con los jesuitas, para alistarse en la adoración nocturna en las conferencias de San Vicente Paúl, para hacer sus pinitos escribiendo sus impresiones y llenando páginas de preciosos álbumes con citas escogidas de la Sagrada Escritura y de los autores que leía. En septiembre de 1932, habiendo aprobado ya en abril el ingreso en la Escuela Superior de Arquitectura, se traslada a la capital de España, escoge una pensión en la que vivir, naturalmente el edificio más alto de Madrid entonces, en la Plaza del Callao. Visitaba todos los días el oratorio del Caballero de Gracia, de vez en cuando el Cerro de los Ángeles, pero también conciertos todos los domingos, buenos restaurantes con moderación. Por supuesto, mientras no había huelgas estudiantiles en aquellos años revueltos de los años 30, también iba a clase, a las aulas de la Escuela de Arquitectura, situada entonces junto a la castiza colegiata de San Isidro, en lo que también había sido un colegio de los jesuitas, el antiguo colegio imperial, que entonces era la Escuela de Arquitectura. No dejaba de ir con frecuencia, a veces casi todos los fines de semana, cogiendo el tren hasta Ávila. Desde enero de 1933 hace el servicio militar, encima en Madrid, montando guardias muy divertidas, por cierto, y muy piadosas, les hacía rezar el rosario a los centinelas que le tocaban con él, en el Palacio de Oriente y esquiando en Guadarrama con el cuerpo de montaña de ingenieros con el que le tocó hacer el servicio militar. Sin embargo, desde que en septiembre de 1930 visitara brevemente la trapa de San Isidro de Dueñas, su ilusión estaba puesta en la vida monástica. Sintió ya entonces que aquello era lo suyo. Su temperamento artístico y su fe cultivada quedaron cautivados por la paz, el trabajo, la salmodia, las campanas, por aquella comunidad silenciosa de hombres vestidos de blanco, haciendo guardia día y noche junto al sagrario. En medio de toda su intensa actividad, de sus coches, de sus trenes, de sus pinceles, de su música, de sus estudios, era ya un hombre de oración. Y también aquel objetivo supremo fue conquistado por Rafael. En noviembre de 1963, cuando hacía solo poco más de un mes que se había matriculado en Madrid para el segundo curso de arquitectura, el joven estudiante, que buscaba en la arquitectura la conjunción del arte y de la ciencia, según él decía, de pronto decide abandonar la carrera para irse al monasterio de Dueñas. Era lo que le llamaba, y no había que esperar más. Temía que el corazón le perdiera, como un buen día le dejó ver bien claro un incidente sufrido en su propia habitación en la pensión de la Gran Vía. Pero sobre todo no podía resistirse por más tiempo a la llamada del amor. Y quiso irse enseguida. Moderó sus afanes atendiendo sabios consejos y esperó a que pasase la Navidad para dar la noticia y despedirse de su familia en Oviedo. El 15 de enero de 1934, después de las Navidades, Rafael entra en la trapa, saltando por encima de todo y dando cumplimiento a la ilusión de su vida. Pasa 4 meses en un monasterio que fueron como una luna de miel, preciosa. Lo había conseguido y era libre para Dios. Pero pronto llegó aquel 25 de mayo, que iba a marcar un antes y un después en la existencia de Rafael. Agotado, con bastantes kilos de menos, con el traje, con la chaqueta colgando de los hombros y sobre todo muy desconcertado, Rafael vuelve a Oviedo, al hogar familiar. Todo se le había venido abajo. ¿Se había equivocado? ¿No le quería Dios en el monasterio? ¿Era acaso un castigo? ¿Una humillación? ¿El tener que volver enfermo, necesitado de cuidados,
cuando hacía solo 4 meses que en los periódicos de Oviedo habían anunciado a bombo y platillo que el hijo de los Arnaiz se iba dejándolo todo al monasterio? ¿Había sido hasta entonces tal vez demasiado soberbio o egoísta? Son preguntas amargas que llamaban a la puerta de su alma durante algún tiempo, cuando la debilidad había venido a ocupar el lugar de la fuerza, la enfermedad el lugar de la salud. En definitiva, cuando se le presentó aquello que el mismo Rafael iba a llamar la desilusión de su vida. La grandeza de Rafael está precisamente en que al encarar aquella etapa inesperada de su vida, nunca dejó de estar atento a la voz de Dios. Al contrario, las dudas, el desconcierto, las preguntas amargas le espolearon más para pegar el oído, para orar más, para buscar con más ahínco qué es lo que quería la providencia de Dios, cuáles eran los caminos de Dios en aquel nuevo modo de vida de enfermo que se iba a revelar crónico, al que se veía obligado a emprender. En un primer momento pensó que se trataba de una prueba pasajera y que iba a poder reintegrarse plenamente a la vida de su querida Trapa. Pero aquello no fue más que un espejismo que acabó proporcionándole una nueva desilusión. Desde noviembre de 1934, Rafael empieza a afrontar la cruda realidad. Ya no iba a poder ser nunca un monje profeso, ni tampoco sacerdote. Ni siquiera tenía seguro que le volvieran a admitir algún día en el monasterio. Pero buscando y buscando, peleando y peleando el combate espiritual de la vida cristiana, pidiendo consejo y orando sin desmayo, dio con una posible solución: el oblatado, ser oblato. Su antiguo confesor del noviciado le dio la idea: ¿por qué no pides volver no como profeso? Que no puedes volver como profeso porque no puedes cumplir la regla con tu enfermedad, sino como oblato. Es decir, para ser una especie de huésped viviendo con los monjes sin obligación de seguir la regla, pero también sin ser nunca un miembro de pleno derecho de la comunidad. Rafael maduró la idea casi durante un año, hasta que en octubre de 1935 le escribe de nuevo al abad, de nuevo desde Ávila, como la primera vez, pidiendo ser admitido en el monasterio como oblato. Le salió una carta maravillosa, preciosa, en la que cuenta el resultado de aquellos meses, aquel año largo de trabajo de Dios en su alma. Rafael empieza aquí a hablar en serio de que el poder del amor de Dios se experimenta mejor en la flaqueza humana. Ha caído ya vivencialmente, existencialmente, en la cuenta de lo que dice San Pablo: la fuerza se realiza en la debilidad. Vamos a oírle lo que le escribe al abad en esta carta de octubre de 1936. Escribe Rafael: llevo casi 1 año y medio fuera de mi querida Trapa, y si viera usted, reverendo padre, qué grande es la obra de Dios en mí, y cuánto le agradezco al Señor la prueba por la que me está haciendo pasar. Dios es muy bueno y sabe hacer bien las cosas, y a veces se vale de lo último de la tierra y de lo más miserable para manifestar sus grandezas. Cuando hace 2 años, desde este mismo Ávila, solicité de su caridad que me admitieran en la comunidad, mi deseo era santo y bueno. Yo buscaba a Dios, y Dios se me daba de una manera fácil. Sufrí, pero por Él. Eso no es sufrir. Tenía ilusiones, deseos, quería ser santo, pensaba con delicia en el coro, en ser algún día un verdadero monje. Tenía muchas cosas dentro, reverendo padre. Yo buscaba a Dios, pero también buscaba a las criaturas y me buscaba a mí mismo.
Y Dios me quiere solo para Él. Mi vocación era de Dios, y es de Dios, pero había que purificarla, había que limar asperezas. Me di al Señor con generosidad, pero todavía no se lo daba todo, subraya todo. Le di mi persona, mi alma, mi carrera, mi familia, pero aún me quedaba una cosa, que eran las ilusiones y los deseos, las esperanzas de ser trapense, de hacer mis votos y de cantar misa. Fíjense lo que le quedaba. Eso me sostenía en la trapa, pero Dios quiere más, quiere siempre más. Tenía que transformarme y quería que solamente su amor me bastara. Reverendo Padre, no tengo más que explicarle. Dios me mandó una prueba que al principio creí que era que Dios no me quería, que su voluntad era otra. ¿Cuántas lágrimas cuesta llegar a besar la cruz? Primero se la pedimos a Dios y cuando nos la da lloramos, pero una vez que estamos en ella, qué felices nos sentimos al vernos junto a Cristo. Él, siendo un Dios, murió en ella por nosotros. Pues si nosotros de veras le amamos, la cruz debe y tiene que ser nuestra delicia. ¿No le parece? No merezco ser monje. El cantar la Santa Misa, Señor, si te he de ver muy pronto, ¿qué más da? Los votos, pero no amo yo a Dios con todas mis fuerzas, pues ¿qué más votos? Nada de eso me impide el estar a su lado, el consagrarle mi silencio con los hombres y el amarle calladamente, humildemente, en la sencillez de lo obratado. ¿Ve su reverencia? Le pregunta el abad. Ahora la obra de Dios en mí. Y lo más grande y lo más admirable es que la ha hecho en mí. El otro día me decía una monjita muy santa, a quien fui a consultar sobre mi determinación de volver como oblato, que el Señor me daría mucho más en este camino, mucho más que en el que seguía siendo novicio de coro. Y también recuerdo que su reverencia me dijo, al entrar yo en el monasterio, que Dios me pagaría aún en este mundo el sacrificio que hacía. Pues ahora bien sabe Dios que no sigo a Dios por nada de eso. Amo a Dios porque sí, y nada más. Aún le quiero a Dios muy poco, pero mi amor no es mercenario. Sé que Él me quiere y esto me basta. Aquí terminan las citas de esta carta. Rafael volvió a su rincón de su paraíso en la tierra, a su trapa, el 15 de enero de 1936, lleno de serena alegría, después de haber pasado más de 1 año y medio en las luchas de lo que él llamaba el destierro, y regresaba muy cambiado. Dios había obrado una gran transformación en él, como le cuenta al abad. Rafael había colaborado, dejándose hacer, siguiendo y discerniendo los caminos de Dios. Los 2 años largos que le quedaban de vida, solamente ya, iban a ser un ascenso sin tregua por aquel nuevo camino de la locura por Cristo, de la ciencia de la cruz. Segunda parte, la locura por Cristo, la maduración de la locura por Cristo. Los Arnaiz tenían una casa grande en un pueblo cercano a Burgos, junto al río Odra, que se llama Villasandino, con una muy buena vista a la impresionante iglesia parroquial, que parece una catedral. Fue un estupendo refugio para el tiempo de la guerra. Por suerte la familia fue sorprendida por el alzamiento fuera de Oviedo, lo que les ahorró el prolongado asedio que sufrió aquella ciudad y el tener que repetir las situaciones angustiosas que habían pasado en Oviedo en la Revolución de Octubre del 34. La guerra le trajo también a Rafael nuevos sobresaltos y al final aceleró e incluso tal vez propició su temprana muerte. De momento, vuelto al monasterio en enero de 1936, Rafael escribirá precisamente desde el 12 de julio de 1936 unas reflexiones a las que puso el título de Meditaciones de un trapense.
En ellas hay algunas referencias a la guerra, pero la guerra de Rafael era otra muy distinta. Aquellas reflexiones reflejan la serenidad profunda de quien ha encontrado de nuevo el camino de la entrega a Dios, donde lo quiere Dios, donde se lo pide la providencia. Y el 29 de septiembre sale del monasterio de nuevo, llamado a filas, pero es declarado inútil total para el servicio militar y regresa de nuevo a la trapa el 6 de diciembre con una nueva humillación más. A él le hubiese gustado ir a la guerra. Sin embargo, los 2 meses que en esta ocasión pasa en el monasterio pueden resumirse en la conocida palabra de María, fiat. Fiat, que se haga tu voluntad. Es la palabra con la que termina un cuaderno dedicado a su hermano Leopoldo, que luego será llamado, al ser publicado, Mi Cuaderno. El monasterio estaba sin jóvenes, casi todos estaban en el frente, en la guerra. El enfermero también estaba fuera. El que entendía a Rafael se llamaba hermano Tescelino. Y no había buena comida, y no había medicinas, y no había medios. La diabetes se recrudeció, y el abad le pidió a Rafael que volviera de nuevo a su casa, que entonces los suyos estaban en Villasandino. Este es el último tiempo del destierro, que dura casi todo un año. Desde enero de 1937 hasta desde febrero de 1937 hasta diciembre de ese mismo año. Es un tiempo tranquilo en aquel pueblo de Burgos que le sirvió para profundizar en la fuerza de la debilidad, de su debilidad, en el hágase de su entrega completa a Dios. Fueron meses en los que casi no escribió nada, ningún cuaderno, ningún diario, en los que pintó mucho. Las mejores pinturas son de esta época de Villasandino. Una vista del altar del Cristo de la parroquia de Villasandino, un gran crucifijo con un pequeño monje a sus pies, bodegones, paisajes de las eras y de las bodegas de Villasandino. Pintó mucho, escribió poco, pero escribió unas cartas impresionantes. De ellas, algunas solo eran de circunstancias, pero 2, 3 cartas impresionantes. Las pocas que había escrito hasta el 25 de septiembre de 1937 en Villasandino habían respondido a alguna exigencia exterior, a alguna demanda, que tenía que ir a buscar a alguien, que tenía que hacer algo. En cambio, el día 25 de septiembre de 1937, Rafael se descuelga con una larga carta a su tío Leopoldo, totalmente espontánea, escrita sin otro motivo que contarle el gran amor de su alma, tal como él lo experimentaba por aquellos días, su locura por Cristo. Esta carta la continúa al día siguiente, el día 26, y la termina el día 27, 3 noches que escribe esta carta, siempre por la noche. Y luego, el 11 de octubre, escribirá otra carta sobre la Señora, sobre la Virgen, también a su tío. Les voy a leer fragmentos de esta gran carta del 25, 26 y 27 de octubre del 37. Querido hermano, le llama hermano aunque es su tío, es Leopoldo, le llama hermano en el sentido de hermano del alma. Querido hermano, no sé para qué he cogido la pluma y para qué me he puesto a escribir. Realmente no lo sé. No hay necesidad y nada tengo que decir. Solamente hay una razón, aunque muy pequeña, y esa razón es un deseo mío, aún los tengo, un deseo de hablar de Él. Nadie en el mundo escucha con paciencia las locuras que se le pueden ocurrir a quien, vislumbrando solo un poco la grandeza de Dios y dando de lado la nada y la vanidad de las cosas de la tierra, se le ocurre gritar: necios, insensatos, ¿qué buscáis? Daos prisa, solo Dios. ¿Qué hay fuera de Él? ¿Cómo es posible que nos podamos ocupar de tantas cosas? En reír, en llorar, en hablar, en discutir, y en cambio
para Dios nada. Ni el mundo puede comprender, ni tampoco es necesario, la locura del que ama a Cristo. La locura, sí, no tiene otra palabra, la locura de la cruz. La locura que hace que el alma desbarre, que las palabras se hagan torpes de tanto querer decir y no poder decir casi nada. La locura sostenida únicamente por esa camisa de fuerza que consiste en unirse a la voluntad de Dios y que nos hace callar cuando querríamos gritar, que nos hace prudentes cuando el alma se desata y desea no sé qué, que nos hace serena la espera cuando el ansia de Cristo palpita impaciente dentro del corazón. La locura de Cristo no se comprende, es natural, y hay que ocultarla dentro, muy dentro, que solo Él la vea y que nadie, y si fuera posible, ni siquiera uno mismo, se enterara de que está dominado por esa locura. Tú estás muy ocupado en muchas cosas, muy buenas, muy necesarias. A lo mejor sufres, a lo mejor no. Y yo, como hemos quedado en que estoy loco, te digo, bueno, ¿y qué? ¿Y Dios? Y entonces te pones a pensar un poco. Primero, muy despacio, y después, muy deprisa. Solo Dios, solo Dios, solo Dios. Hasta que de repente notes que también te has vuelto loco y tengas el corazón muy alegre y no sepas qué hacer ni qué decir y te rías mucho, mucho como un tonto de tanto que amas a Dios y que lo mismo te dé todo y que cuando alguien te diga algo contestes, sí, sí, es verdad, tienes razón, pero allá adentro, muy adentro, te digas a ti mismo, solo Dios. Solo Dios. Y cuando alguien te haga reír, te rías y también digas, solo Dios. Y cuando alguien te haga sufrir, sufras, pero también digas, bueno, ¿y qué? Esto está bien, pero solo Dios. Y luego un día también cojas un papel y una pluma y te pongas a decir todas las locuras que se te ocurran y se las mandas a quien se te ocurra. O a lo mejor te chiflas tanto que se te olvida escribir. No quisiera que te rieras de mí, pero lo mismo me da. Quizás todas estas tonterías que te escribo te digan algo. Quizás te comuniquen el estado de mi alma, que yo bien quisiera comunicar al mundo entero, y que el mundo entero amara a Dios con locura, y que no pensase en otra cosa, y que todo el mundo fuese muy feliz como yo lo soy, que nada tengo, ni siquiera salud, y lo tengo todo lo que en esta vida se puede tener. Tengo a Dios muy dentro del corazón y nada deseo. Con eso, créeme, se tiene la felicidad completa. Una felicidad muy oculta y que como es natural, nadie te envidia. ¿Qué ves a tu alrededor? Si te pones a examinar el asunto a fondo, no verás nada que te llene del todo ni mucho menos. Un alma de joven. Esto es un paréntesis. No verás nada que te llene del todo ni mucho menos. Mucha frivolidad. Quizás un paganismo oculto entre los pliegues de un cristianismo mal entendido. Afanes de bienestar como si la vida fuera eterna, luchas, disputas y de Dios muy poco. Si te miras a ti mismo, más vale no hablar. ¿Qué queda pues? Dios y solo Dios. Él suple lo que el mundo y sus criaturas no pueden dar. En su infinita misericordia quedan ocultas nuestras miserias, olvidos e ingratitudes. En su cruz y a solas con Él en el Calvario, el consuelo que en nuestras penas nos niegan muchas veces los hombres. En su Evangelio, la única verdad, que son palabras de vida eterna. Y en su Madre María, todo lo demás,
¿Te parece poco? Qué grande es la alegría de vivir cuando se tiene a Dios, y solo a Dios. Qué pequeños resultan los problemas que la vida nos presenta, problemas cuya solución está en solo Dios. No me digas lo que dicen los cuerdos del mundo. Tú ya sabes lo que dicen. ¿Para qué te lo voy a repetir? ¿No hemos quedado en que queremos volvernos locos? Pues locos seamos, aunque el mundo nos tome por necios e insensatos. ¿Qué más da? Dios lo ve todo y más necedad e insensatez hay en un cuerdo del mundo que en 1.000.000 de almas atacadas por la locura de Cristo. Bendita locura que nos hace vivir fuera del apego a la tierra y hace que los dolores de este destierro se vean a través del risueño cristal de la esperanza cierta de un día esplendoroso y resplandeciente que no tardará en llegar, subraya, no tardará en llegar. Bendita locura de Cristo que nos hace ver lo vano y lo pequeño de nuestro sufrimiento y convierte las lágrimas amargas en canto alegre y las penas y sinsabores de la vida en suaves cadenas que nos unen a Jesucristo. Bienaventurados los que lloran, dijo Jesús en la tierra, a las orillas del lago, y una turba de enfermos, de tullidos, de pobres y de pecadores le seguían. Y yo creo que al posar en Jesús los ojos teñidos antes por el llanto, ahora reían gozosos y bendecían sus miserias, que eran lo que los unía a Jesús. La escena se repite. Nada ha cambiado, excepto que Jesús no está en persona en el lago de Tiberíades. Jesús está hoy en el sagrario y allí recibe a sus amigos, allí los consuela, los cura y los perdona. Qué intimidad tan grande la de Jesús con los que lloran. Benditas lágrimas, penas y enfermedades que son nuestro tesoro, lo único que poseemos, que nos hace acercarnos a Jesús, ya que el poco amor que poseemos hacia Él es tan flojo, débil, que solo no basta. Qué alegría tan grande es verse querido por Dios. Esa es la locura de Cristo, los ojos fijos en Jesús, ni aun de comer se acuerdan, ni temen los fríos, ni los calores, ni la pobreza humilde, ni el amor a sus padres y hermanos detienen a los que aman a Jesús. Solo Dios, solo Él. Este es el único pensamiento que domina a los locos por Cristo. Un milagro que hace la locura de amor. El mundo y sus habitantes pasan. Los hombres siguen pensando en el porvenir de sus haciendas, de sus dineros, en sus negocios, en sus enfermedades. Se agarran a la tierra en la que buscan descanso, sufren si en ella no lo encuentran y lloran al dejarla. Esos sí que están locos. Aunque el mundo entienda por locura amar la pobreza, el desprecio, la enfermedad y la cruz. ¿Cómo ha de entender el mundo tan prudente, tan sensato, tan puesto en razón, tamaño desvarío? No trato de discutir con él, es inútil y es innecesario. Muchas veces allá en la trapa, un pobre fraile lloraba ante una cruz y el mundo le decía: eres un necio, llorar por gusto es locura, tu vida se esfuma inútil en el silencio y en la penitencia. ¿Por qué amar la cruz cuando la vida es tan bella y la libertad tan risueña? Pero el trampense lloraba y sus lágrimas eran algo que el mundo no entiende. Aquel trampense lloraba de alegría. ¿Qué sabe el mundo de amor? Bendita locura de Cristo, que convierte las lágrimas en perlas y nos hace amar la cruz. Entonces sí que hay alegría.
la alegría del que solo vive para Dios, del que solo en Dios confía, del que solo en Dios espera. Y esa alegría no es ruidosa, es la alegría serena del alma que apenas vive en la tierra, que del mundo nada espera. Es la alegría del que vive para Cristo, del que sueña con María. Y entonces, querido hermano, ¿qué quieres que te diga? Ya no sé hablar y menos escribir. Y así, en silencio, iremos pasando por este mundo que dice que es cristiano y no sigue a Cristo. Pondremos lo que los demás no ponen. Le amaremos como nadie. Y si alguien te pregunta por tu salud, por tus cruces o por tus consuelos, y si alguien te pregunta algo de ti mismo, puedas contestarle: no sé, amo tanto al Señor que para ocuparme de eso no tengo tiempo. Y entonces sí que lo has hecho. Tu locura es completa. Aún somos imperfectos y no podemos remediar los gritos que al alma se le escapan diciéndole a Cristo: ¿por qué no tomas el robo que robaste? Son citas de San Juan de la Cruz. Como dice San Juan de la Cruz en sus canciones: aunque él llegó a amarle con llama que consume y no da pena. No te turbe nada, pues es mucho lo que él pone en el alma de sus amigos, para que nosotros dejemos ese tesoro que es el suave yugo de Cristo, por las vanas inquietudes que proporciona la vida. Nada te turbe, que todo es nada, solo Dios. Y no debíamos cansarnos de repetirlo. Y si la intensidad del esfuerzo que ponemos en las cosas de la tierra la pusiéramos en el amor a Dios, otra cosa sería. No busques quien te hable de Él, te llevarás muchas desilusiones. Y no hace falta, pues no sabrán decirte lo que quieres. Y hasta parece que ocultando el amor que a Dios tienes, le quieres más. ¿No te ha pasado eso? Con silencio, oración y mucha locura por dentro, se espera muy bien la llegada. Todo llegará. No sé decir más. Me he cortado y con la pluma en la mano y mirando este cielo tan claro de Castilla, me he quedado pensando: solo Dios, solo Dios, solo Dios. ¿Qué más comentarios? Espero que esta larga lectura les haya abierto el apetito de volver a leer a Rafael y de orar con él. Nada tengo, ni aun salud, y lo tengo todo, soy feliz. Para encontrar donde se halla la fuerza verdadera y la libertad. Para mirarnos y mirar al mundo a través del risueño cristal de la esperanza. Para aprender que no hay esperanza si no se está al menos algo tocado por lo que el mundo entiende por locura. Para todo eso, Rafael es un santo para los jóvenes y para los menos jóvenes también. Se trata de ponerse verdaderamente en el seguimiento de Jesucristo, de ser verdaderamente cristianos, simplemente cristianos, no necesariamente monjes o monjas. En este mundo que dice que es cristiano y que no sigue a Cristo, como dice Rafael. ¿Cuántas veces se habla, por ejemplo, de compromiso cristiano y se olvida el amor? El amor a Cristo, el amor al Dios clavado en un madero. Y sin embargo no hay otro camino para la generosidad y para la caridad verdadera. Porque solo el amor a Dios llena plenamente el corazón del ser humano y nos hace capaces de olvidarnos de nuestros intereses propios y de nuestros cuidados. Sin amor a Dios no hay amor al hombre. Qué bien se lo decía Rafael a Testelino en la carta que es el enfermero que estaba en el frente, cuando le escribió desde Villasandino el 1 de noviembre de 1937. Ya le había escrito al abad pidiéndole volver de nuevo al monasterio, desde Villasandino, por última vez, la cuarta y la última vez. Y había recibido contestación
del abad, que le decía: tienes siempre las puertas abiertas, pero piénsatelo bien. Porque seguían sin enfermero, seguían con las penurias que imponía la guerra. Y Rafael le comentaba a Cescelino esta carta que había recibido del abad con esta parábola. Le dice: suponte que tú estás en casa enfermo, lleno de cuidados y de atenciones, casi tullido e inútil, en una palabra incapaz de valerte. Pero un día vieras pasar debajo de tu ventana a Jesús. Si vieras que a Jesús le seguía una turba de pecadores, de pobres, de enfermos, de leprosos. Si vieras que Jesús te llamaba y te daba, subraya, y te daba un puesto en su seguimiento. Y te mirase con esos ojos divinos, llenos de amor, de perdón, y te dijese: ¿por qué no me sigues? ¿Tú qué harías? ¿Acaso le ibas a responder: Señor, te seguiría si me dieras un enfermero, si me dieras medios para seguirte con comodidad y sin peligro de mi salud? ¿Te seguiría si estuviera sano y fuerte para poder valerme? No, seguro que si hubieras visto los ojos de Jesús, nada de eso le hubieras dicho, sino que te hubieras levantado de tu lecho sin pensar en tus cuidados, sin pensar en ti para nada, te hubieras unido aunque hubiese sido el último. Subraya, fíjate bien, el último a la comitiva de Jesús, y le hubieras dicho: voy, Señor, no me importan mis dolencias, ni la muerte, ni comer, ni dormir. Si tú me admites, voy. Si tú quieres, puedes sanarme. No me importa que el camino por donde me lleve sea difícil, sea abrupto y esté lleno de espinas. No me importa si quieres que muera contigo en la cruz. Voy, Señor, porque eres tú el que me guía. Eres tú el que me promete una recompensa eterna. Eres tú el que perdona y el que salva. Eres tú el único que llena mi alma. Fuera cuidados de lo que me pueda ocurrir en el porvenir, fuera miedos humanos, que siendo Jesús el que guía, ¿qué hay que temer? ¿No te parece, hermano, que tú lo hubieras seguido y nada del mundo ni de ti mismo te hubiera importado? Pues eso es lo que a mí me pasa. Y vamos concluyendo. El cristianismo no es una filosofía, no es un conjunto de ideas, tampoco es una moral, no es un conjunto de preceptos, ni menos una simple ideología para transformar el mundo, una receta para ver qué hay que hacer. Ser cristianos no es ser seguidores de ideas, ni de preceptos, ni de proyecto alguno para este mundo. Ser cristiano es ser seguidor de Jesucristo. Es estar loco de amor por Él. Tanto que también se ame la cruz de Cristo. El cristiano, como escribía también Rafael magistralmente en su último diario, titulado Dios en mi alma, en el que cuenta la cumbre de su camino, desde diciembre del 37 hasta abril del 38, el cristiano, escribe Rafael, que no había estudiado teología ni filosofía, el cristiano no ama la debilidad ni el sufrimiento tal como éste es en sí, sino tal como es en Cristo. Y el que ama a Cristo ama su cruz. Esta es toda la teología. No se trata de amar el sufrimiento por el sufrimiento, ni el dolor por el dolor, ni la debilidad por la debilidad, como son en sí. Eso sería masoquismo y enfermedad mental. El cristiano no ama la debilidad ni el sufrimiento tal como éste es en sí, y subraya él, en sí, por sí mismos, sino tal como es en Cristo. Y el que ama a Cristo ama su cruz. Es decir, ama al Dios que nos muestra su amor en la cruz de Cristo. Leer a San Rafael Arnaiz, varón, orar con él, encomendarse a él, he ahí un excelente camino para el crecimiento en la fe de todos, jóvenes y mayores, en la caridad y en la esperanza.
un excelente camino para arrostrar con energía al mundo, al clima inhóspito en el que el cristiano tiene siempre que moverse. No es cosa de hoy. El mundo es siempre inhóspito para el cristiano. Y en el tiempo de los leones de Nerón, o posteriormente de Diocleciano, pues más inhóspito que ahora. Un excelente camino para arrostrar con energía al mundo, al clima inhóspito en el que el cristiano tiene siempre que moverse. Por supuesto, también hoy, que no creo que sea más que en el tiempo de Rafael, ni que en el tiempo de San Pablo. Un excelente camino para abandonar el encogimiento y para convertirse en testigos audaces del Evangelio, testigos jóvenes que respiren la esperanza y que contagien la alegría de la fe. Todos estamos llamados a eso, cada uno según su vocación, la vocación que tiene de Dios. A todos interpela Rafael a la suavidad en la radicalidad de la vida cristiana. Dice él: me he dado cuenta de mi vocación. No soy religioso, no soy seglar, no soy nada. Bendito sea Dios que no soy nada más que un alma enamorada de Cristo. Él no quiere más que mi amor, que mi vida no sea más que un acto de amor. Hay que darse prisa, la vida es muy corta, dice Rafael. Y por eso él se despidió por cuarta y última vez de su familia, dejó Villasandino y se volvió al monasterio, como él dice, para aprovechar el tiempo que Dios me da de vida y darme prisa en aprender a amar su cruz. Y él se dio prisa verdaderamente. Consiguió en solo 4 meses lo que tanto esperaba. El 26 de abril de 1938, Rafael murió en San Isidro de Dueñas a los 27 años de edad. El divino ladrón de los corazones robó por fin la presa que hacía tiempo estaba a su disposición. Así finaliza en Radio María la conferencia San Rafael Arnaiz, un santo para los jóvenes, por Monseñor Juan Antonio Martínez Camino. Io non ti trovo, tu dove sei?